Hola amigos de YouTube fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. En esta ocasión, otro caso de éxito. Hablemos de la historia de Toyota. Sakishi Toyoda nació en 1867 en Yamaguchi, Japón. Su padre era carpintero y su madre confeccionaba telas. En 1881 y a la edad de 24 años patentó su primer invento, un telar de madera operado de forma manual. Durante los 3 años siguientes hizo mejoras significativas en su telar. En 1888 inventó el primer telar automático de Japón. En 1887 hasta 1910 parecía que todo iba perfectamente bien. Eran años difíciles, pero Sakishi estaba concentrado en invertir gran parte de las ganancias en investigación y desarrollo. Esto lo puso en problemas a tal punto que ese año perdió su fábrica y varios derechos sobre sus inventos. Frustrado y deprimido, Sakishi viajó a Estados Unidos e inspirado por los autos tuvo una nueva visión. De esta manera, y regresando a Japón, montó una nueva compañía que vendía la tela que fabricaba. Para el año 1929 su hijo se había graduado de ingeniero. Sakishi vendió en 1.000.000 de yenes los derechos sobre su telar, los cuales pasaron a manos de su hijo para investigar la producción de automóviles. Kishiro aceptó el reto, viajó a Estados Unidos para investigar y dijo que era posible. Este mismo año, el 30 de octubre, su padre fallece, pero determinado a cumplir la visión de Sakishi, Kishiro trabajó 3 años sin descanso. En 1933 el grupo crea una división especial para automóviles Toyota. De esta manera crearon el primer prototipo del motor 100% japonés, con varios bocetos de vehículos Chevrolet de la época. En 1935, después de 5 años, nace el primer prototipo, el A1, construido desde cero. Toyota al fin tenía otro producto, y el futuro se veía prometedor. Kishiro junto a su familia cambian el nombre de la nueva marca, de Toyota a Toyota, y en 1936 nace Toyota Motor Corporation. El paso siguiente fue crear una red de concesionarios en Japón y abrir otra ensambladora para suplir la demanda. Allí muchos de nosotros creeríamos que todo está bien, pero en la década de 1940, Toyota se ve obligada a cerrar 2 plantas, despidiendo a más de 1.600 trabajadores. Tal fue la presión sobre Kishiro, que de forma voluntaria decide renunciar. Esto dio pie para que los empleados y los sindicatos renunciaran por respeto a Kishiro. Una vez superada esta crisis, se crea una nueva red de distribución del producto. Parecía que ahora todo está saliendo bien, pero en 1952, Kishiro muere. En la década de los 50, Eiji Toyoda toma las riendas de la compañía. De esta manera hacen la implementación de procesos más productivos y menos tiempos en la fabricación de sus productos. Esta década marcó un hito histórico para la compañía, ya que puso niveles muy altos dentro de la industria. Tal fue el éxito de Eiji y su equipo de trabajo que pensaron en la marca de forma más global. En 1957 Toyota se establece en Estados Unidos abriendo su primer concesionario, pero nadie llegó a comprar sus productos. De hecho, en su primer año solo vendieron 300 autos. Para un mercado potencial y en crecimiento, esta cifra era bastante baja. Lejos de desanimarse y empeñados a surgir en una nación ajena, decidieron diseñar un auto que supliera las necesidades de dicho mercado. Shoichiro, hijo mayor de Keiichiro Toyoda, supervisor de calidad de Toyota, implementó nuevos estándares para los procesos de exportación. A su vez pudieron llegar a más mercados a nivel global: Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, Australia y Tailandia. Estratégicamente, Shoichiro estudió la necesidad de cada mercado. De esta manera creaban y exportaban productos según las regiones. En 1965 Toyota recibe el premio Denny, control de calidad más exitoso. En la década de los 70 hubo una crisis petrolera. Esta fue una de las razones que llevó al consumidor a optar por autos pequeños, beneficiando a Toyota con su pequeño Corolla. De esta manera y hasta el día de hoy este producto se ha consolidado como el número 1 en ventas a nivel mundial. En la misma década de los 70 y con su razón de globalización, pensaron en expandir su marca de tal manera de llevar la ensambladora directamente a cada región. De esta manera los productos mejoraban sus precios y todo el tema postventa. Entre los países está Venezuela, Brasil, Portugal, Sudáfrica, Kenia, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Vietnam, las Filipinas, Indonesia y Australia. En 1980 Toyota trabajaba bajo la filosofía mejora continua.
En el 84 firman una sociedad con General Motors, pero en el 88 construyen la ensambladora más grande fuera de Japón en Kentucky. Esto dio pie a que la compañía fuese autónoma en sus decisiones en suelo norteamericano. En 1989 Toyota decide montar una nueva división, Lexus. Este sería el tope de gama o las versiones premium de Toyota. En la década de los 90 tuvo un crecimiento significativo. Reino Unido, Turquía, Tailandia, Argentina, Indiana, West Virginia, India, Francia, Polonia, China, Alabama, República Checa. De esta manera Toyota se convirtió en una de las marcas más importantes a nivel global. Para que ustedes se den una idea muy práctica, en el año 2001 ya Toyota vendía 2 millones de unidades por año solamente en Estados Unidos. En el 2017 fue nombrada la marca de autos más valiosa del planeta. Estaba por detrás de Apple, Google, Coca-Cola y Microsoft. Actualmente tienen presencia en más de 160 países y es una de las compañías más grandes del mundo y una de las mejores en postventa de sus productos. Además, estamos hablando de la marca más vendida del mundo, superando a gigantes como General Motors. Toyota tiene participación en Subaru, Suzuki y Daihatsu. Sus diferentes productos son el Yaris, el Prius, el Camry, el Avalon, el Mirai, el GT86, el Siena, el Tacoma, el Tundra, el CHR, el RAV4, el Highlander, el 4Runner, Sequoia, LC200, Corolla, Fortuner, Hilux, Land Cruiser Series 76 y 70, Prado, Supra, Aygo, FJ Cruiser, Venza, Matrix, Avanza y Rush, una oveja negra. Sin contar con la división de lujo Lexus, también están las furgonetas de carga y vehículos de pasajeros. Amigos de YouTube y fanáticos de los autos, espero les haya gustado mucho este video. Caso de éxito, historia Toyota. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión.